Padre, gracias por esta oportunidad, este privilegio que tú nos concedes de poder estar en tu casa de oración, de fiesta contigo. Y tú eres el que reparte el pan, el alimento, aleluya, en abundancia. Aleluya. Y muchas veces necesitamos fuerza para tomarlo, para digerirlo, porque es un pan, es un alimento fuerte, sustancial, para poder sobrevivir ante toda circunstancia. Padre, gracias, Dios del cielo, que la bendición tuya sea recibida. Aleluya, sea recibida por todos los que estén al alcance de estas redes sociales, estén donde estén, reciban la bendición de Dios y el saludo de la congregación Edén que pastorea nuestro hermano Hilario Rodríguez en el 835 de la North Street, Rochester, New York. Dios es bueno, es maravilloso, es glorioso el Dios del cielo. Vamos a otra puerta. ¿Qué ustedes creen? Vamos a otra puerta. Para ello van a dar lectura en el capítulo 3 de Revelación de Apocalipsis, del verso 14 al 22. Gracias, Padre. Es la palabra del Dios del cielo. Es la que nos amonesta, nos instruye, nos guía, nos alimenta, es vida, es manantial de vida. Dice así del versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis hasta el 22, de la siguiente manera, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: gracias. Yo conozco tus obras, Santo, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gracias, Padre. No debe caber duda, es que no hay duda,
de que cuando dice la Escritura, he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. No hay duda, este es Jesús. ¿Quién podrá amonestar, aconsejar? ¿Quién podrá ver la verdadera condición de lo que sea y de quien sea que el Señor? Es maravilloso cuando en el Salmo 139 el salmista dice, examíname. Pero comienza diciendo el Salmo, tú me has examinado y me has conocido. Tiempo pasado. Y ahora, al final del Salmo, aparece, examíname. Ahora. Alabado sea el Dios del cielo. Qué bueno. En esta escritura que hemos leído, hay verbo pasado y verbo presente. En otras palabras, una acción de algo. Esto que estoy hablando es importante. Verbo pasado, verbo presente. Una acción antes y una acción ahora. Siempre que hemos escuchado, que yo he escuchado acerca de esta escritura, noto que el predicador hace énfasis y se para en lo de vomitar. Por causa de la tibiez. Por causa de algo tibio. Y hemos entendido y entendemos que si el Señor hablaba con alguien que fuera del campo y fuera de finca, Jesús utilizaba un idioma, una comunicación que conectara al finquero con lo que Jesús hablaba, y Jesús utilizaba algo que relacionara al finquero para él enseñarle. Si estaba en el campo, él no hablaba del mar. Y si estaba en la orilla del mar, no hablaba del campo. ¿Me entendieron? Y vemos aquí que el Señor, hablándole a esta iglesia, le habla de tibiez y le dice, te vomitaré. Ahí aparece un verbo futuro. Entonces quiero hacer énfasis de lo que es la misericordia de Dios, de lo que es el amor de Dios para el tibio. Dios arregla la tibiez. Y Él no dice vomité o vomito al tibio. Él dice lo vomitaré. Porque es que la paciencia del Dios del cielo es tan maravillosa y es tan grande, y su paciencia es para salvación. Y Él no dice ahora te vomito. Habla de futuro. Y le habla de cómo salir de esa circunstancia, de esa situación. Entonces, la Odisea era el nombre de un hombre que llegó a esta tierra, a esta tierra. Se describe en el Medio Oriente. En el Medio Oriente se menciona que estas iglesias tuvieron una existencia real con estos nombres. Y se le llama la iglesia de Laodicea, pero viene de un nombre Laudis, que era una mujer. Este hombre llegó a esas tierras. Una tierra buena, y comenzaron ahí a crecer, a producir, y en ese lugar se estableció una iglesia, una congregación
un grupo. Y a este grupo, el Señor lo conoce y Él está hablando a algunos del grupo. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Dios del cielo. Qué maravilloso es el Dios del cielo. Aquí indica una individualidad. Podemos haber 50, puede haber una congregación de tantos. Y no importa el número que sea, el Señor conoce a cada uno. Y cuando Él habla, Él sabe a quién le está hablando. Porque habían diferentes creyentes en esta congregación. Ahora, una de las cosas que dañó esta congregación, lo que la llevó a la tibiez, a esta congregación, fue un tipo de prosperidad, fue un tipo de comodidad que los llevó al descuido. Era próspera, y cuando esta iglesia dice que era rica, materialmente sí había riqueza. Era un lugar próspero, de mucho negocio, se movía el dinero. Pero en ese ambiente que había, entraron en un descuido en su vida espiritual, entraron en un descuido cuando la palabra dice que el hombre de Dios no se enreda en los negocios de este mundo. No está diciendo, amado, no está diciendo que no seas negociante. Eso no es lo que dice ahí. Ahí no dice que estar comprando y vendiendo es malo. Eso no es lo que dice ahí. Lo que la Escritura habla de cuando dice que el hombre de Dios no se enrede. En un enredo es el que tú has tenido en una extensión de cordón eléctrico. O un enredo es el que tú has tenido en un jardín de un bejuco que no debe estar ahí y está ahogando las demás matitas, las está enredando. No sé si esto se ve por ahí, pero por si acaso. Lo que dice es que no se enrede. Porque cuando algo se enreda, no puede prosperar, caminar. Y aunque aparentemente hay un tipo de prosperidad, está detenido. Es el tipo de tibiez. Y cuando dice que no se enreden los negocios de este mundo, es que se ha llegado a la conclusión, la iglesia hemos sido llamados para traer al mundo al conocimiento del Señor. La iglesia estamos llamados a ganarnos a la gente que está en el mundo. Y ahora mismo en este tiempo, cuando esto surgió en siglos pasados. Estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Y las características que enseñaban estas iglesias, y especialmente la de la Odisea, es visiblemente en este tiempo, cuando ya estamos tan cercanos a partir con el Señor. Cuando se habla de mundo, déjame ver si, cuando se habla de mundo, yo quiero traer una pequeña explicación porque la Biblia dice a la iglesia del Señor, el Señor dice a su iglesia que nosotros no podemos envolvernos en las cosas de este mundo y amar las cosas de este mundo. ¿A qué se refiere? Porque estamos en el mundo y el mundo fue creado por Dios. El griego ve el mundo de una manera diferente. El judío la ve de otro. Y la iglesia de estos días lo vemos de otra manera.
Pero vamos a ver a lo que concierne a nosotros. La iglesia del Señor, nosotros tenemos un trabajo, una tarea, que es separarnos del mundo contaminador. Esta iglesia de la Odisea se injertó, se unió. Empezaron bien, pero se unió. Lo que les rodeaba a ellos, todos aquellos beneficios que tenían, aquellas facilidades, aquel tipo de negocio en el que entraron, se enredaron y lo llevó a la tibiez. Yo quiero hacer referencia a algo. El Señor hace una referencia a la vida del ser humano como en su relación humana, familiar y matrimonial, lo relaciona con la iglesia de él, lo compara. Y el Señor dice que en la vida de la relación de familia, el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios habla y en otras escrituras, pero se relaciona lo familiar con nosotros como familia del Señor. Y cuando las cosas no caminan bien en el vínculo familiar, en la relación matrimonial, es porque algo no anda bien. Y cuando las cosas se atienden a tiempo, se pueden arreglar. Muchas veces el Señor le llama a estas cosas, las zorras pequeñas dentro de la viña. Hay que cogerlas a tiempo, porque si no destruyen la viña. Y en la relación de la iglesia con el Señor pasa lo mismo. Las cosas hay que cogerlas a tiempo. En la relación familiar es igual. Si esperamos a bregar con nuestros niños cuando están adolescentes, lo más importante lo perdimos. Vamos a hacer más fuerza, vamos a pasar más trabajo y tal vez no logremos hacer lo que queremos hacer, que sería lo correcto. Porque la psicología enseña que hay una tabla en el crecimiento y para bregar con un niño es desde que nace hasta los 10 años. Ya hay otra etapa. Hay otra etapa. Y a veces nosotros decimos hay que bregar con los jóvenes, pero no bregamos con los niños. Y es con los niños que hay que bregar para cuando lleguen a esa etapa, si es en la iglesia, se refleje lo de Jesús. Lo enseñaban. Y Timoteo igual, desde su niñez. Y cuando tenían 12 años, cuando estaban creciendo, eran diferentes. Pero nosotros a veces pensamos que estamos bien. Y estamos enseñando a nuestros hijos y aún los nietos mal. Esta congregación, esta iglesia pensaba que estaba bien. No le hacía falta nada. Pero Dios vio que estaba mal. Y claro, estoy trayendo a coalición una aplicación a estos días, porque la historia de esta iglesia ya está. Pero nosotros a veces nos vemos en situaciones iguales. Y debe haber una aplicación, una enseñanza que nosotros podamos darle uso para que no venga el Señor y nos coja en la situación que esta iglesia estaba. El Señor dice, te vomitaré en esa tibieza. Esa tibieza fue a causa de la contaminación con lo del mundo. Así que, del sistema, es del sistema que se opone a Dios. ¿Quedó claro? La iglesia nos manda a que nos apartemos del mundo. ¿Qué del mundo? ¿Del mundo cósmico? No. El mundo cósmico se lo entregamos nosotros a la gente que no conoce a Dios, porque en un tiempo nos enseñaron que no participáramos de las cosas lindas que hay en el mundo, que las creó Dios. ¿Me entiende lo que quiere decir? Porque no hay tiempo para dar mucha explicación acerca de eso. Pero del mundo que está hablando es el mundo que se opone. Todo lo que se oponga a lo de Dios. De acuerdo a Romanos 12:2, 1 Corintios 7:29,
Segunda de Timoteo 4:10 y Santiago 1:27. Habla bien claro ahí de qué tipo de mundo es, de todo lo que se opone a Dios. Venga de donde venga, salga de donde salga y esté donde esté. Hay cosas que son del mundo contaminador, que así como llegó a la iglesia de la Odisea, en estos días está campante. Y decimos que somos la iglesia del Señor, que tenemos la responsabilidad de que el testimonio que Cristo dio del Padre y nosotros como iglesia lo demos de Cristo está opacado. La mundanalidad ha alcanzado a lo que se llama la iglesia contemporánea y se ha cambiado lo que es la verdadera adoración por fuego extraño. A causa de la tibiez no hay satisfacción espiritual, porque la relación amorosa con el Señor se ha enfriado, está tibia. Está tibia. Está tibia. Indiferencia, apatía, excusas hasta más no poder. Y nos apartamos del Señor y seguimos cantando y haciendo todas las cosas que se hacen. Pero en esta ocasión, el Señor dijo, yo me voy. El que corregía y enseñaba dijo, yo me voy. Pero esto no se va a quedar así. La supervisión del cielo sigue. La guianza del cielo sigue. Pero ¿cómo te vas a ir? ¿Qué vamos a hacer ahora? Explícanos. ¿Cómo es que te vas a revelar a nosotros y el mundo no? Explícanos todas esas cosas. Jesús dice, lo que sucede es, Juan 14 y 15. Capítulo 14 y 15 está bien claro. La obra del Espíritu Santo, la obra de Dios en la persona del Espíritu Santo en la iglesia. Convenciendo, recordando, guiando. Pero, amados hermanos, por si acaso alguno está y alcanza a oír y ver, y era de aquellos tiempos y está distraído y anda como prófugo de la justicia, quién sabe si tú eres uno de los que cuando este servidor guiaba guagua iba y tocaba. Había mucha distracción, entretenimiento y ruido a la hora en que se supone que estuviésemos pendientes a la llegada de quien te iba a traer a la casa de Dios. Y estamos viviendo en unos días donde en el mundo entero hay mucho ruido, mucha distracción. Y la Biblia que yo leo dice que una trompeta sonará. ¿Quién va a oír el sonido de la trompeta? ¿Quién? Porque más feo que lo que estaba en Babilonia, que no había una nación más perdida que aquella, donde festejaban todos los días y con toda clase de maldad. Y un muchachito de 15 años, tenía 15 años, ¿tú entiendes eso? La edad volcánica, la edad huracanada. Y él, la base que había recibido, como él entendió lo que estaba supuesto a hacer allí, se les dio orden al pueblo. Ustedes vivan como los hijos de Dios aquí. Van a estar sufriendo y padeciendo hasta que maduren. Pero pórtense como hijos de Dios. Los demás se fueron, esa palabra, ¿la entiende? A bachatear. Bachata. Señor, perdónanos.
muy pocos oyen música sacra, la que describe el capítulo 3 de Colosenses, música que promueve la espiritualidad. Ahora le llaman música cristiana así, asado y asá. Y esa de bachatea también. Eso no está en ninguna parte de las escrituras. Lo que sucede es que cuando en un matrimonio, en un noviazgo, no hay satisfacción en esa pareja, se va a buscar por allá. Se va al adulterio, se va al engaño. A veces teniendo una buena pareja, una buena esposa, o unos buenos padres, es porque no hay satisfacción, no hay llenura, no hay contentura. Pero lo del Dios del cielo tenía a Daniel lleno. Estaba, hay que tener cuidado con la palabra satisfecha, porque eso no fue uno de los problemas de esta iglesia. Tuvo satisfacción, pero en ellos mismos. Es diferente cuando nosotros estamos satisfechos por cómo nos sentimos, o cuando estamos llenos y bien alimentados por lo que Dios sirve. Porque lo que Dios sirve es una cosa y lo que se sirve en esta tierra es otra. Por eso es que hay congregaciones que pachanguean y hasta salsa después del servicio. ¿Qué pasó? Entre comillas, te amo. Te lo digo con amor. La salsa nació en África, en los cultos de Batalá, Changó. Salió del espiritismo. Búscate a ver quién es Benny Moreno, que te lo aclara. Y trajo esa música desde el centro de África en el espiritismo y lo trajo a Cuba. Y de Cuba, la mujer que su talento era a través del espiritismo, la que le decían azúcar, ahí ella los regó por el Caribe y otros más. No te ofendas conmigo, te amo. Traigo esto porque cuando nos envolvemos en esto, el amor genuino y verdadero, la relación genuina con el Señor, se va apartando. ¿Por qué? Por eso fue que en el capítulo 31 de Éxodo, Dios le dijo a Moisés, mira, asegúrate que haya diferencia entre lo espiritual y lo sensual. Tú vas a mezclar para adorarme a mí. Lo que a mí me gusta es este tipo de aceite, no es el aceite que le dé la gana a los demás. Y vamos a buscar porque fue que los hijos de Aarón murieron en el templo. Y en estos días no es que está el poder de Dios. Dios no quiere tirar a nadie físicamente que muera dentro del templo o en la orilla, porque la paciencia de Él es para salvación. Ese es el amor de Dios. Entonces nos vamos alejando a causa de estas cosas. Es como el que tiene su esposa y es casado y se pone a estar caminando para arriba y para abajo con los solteros, con los muchachos solteros. Los solteros se ponen como él se pone como ellos. Y a la larga va a haber problemas. Por eso es que entonces la Escritura dice, no te ajuntes ni te contamines con lo del mundo. ¿Qué mundo? El mundo, lo que leímos ahorita, que es contaminador. Se contaminan las relaciones y traen malos resultados. Pero el no poder retirarse la iglesia, nosotros, del mundo, más bien debemos de llevar una vida que testifique de nuestro novio. Aleluya. Sé fiel hasta la muerte. Porque el novio viene y el novio sabe lo que habla. Cuando se habla de la parábola de las 10 vírgenes, que se menciona mucho también, el Señor sabía cuál era el tipo de ceremonia, cómo era que se llevaban a cabo las bodas entre los judíos, y a base de eso le habló. Está pendiente, porque nos descuidamos y tenemos lámpara. Tenemos lámpara, pero el problema allí, el problema no era que se le estaba acabando el aceite.
El problema fue a donde se fueron a buscar aceite. El Señor, si creemos y aceptamos que ese aceite es símbolo o tipo del Espíritu Santo, el Señor dice, ¿cómo yo le voy a negar? Si ustedes siendo malos, saben de dudarme, ¿cuánto más yo le daré el Espíritu Santo al que me lo pida? ¡Aleluya! Así que, amado hermano, no vamos a entrar en lo de las 10 vírgenes, pero allí el asunto fue que llegó el de la boda, pero él estaba en la puerta, porque fíjense que aquí a la iglesia de la Odisea le dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Llamo, y si oye y abre. O sea que aquí está refiriéndose a la puerta del corazón del ser humano. El Señor toca las puertas del corazón. Toca aquí, convence aquí, esta es la que guía. Si alguno oye, pero mientras estemos distraídos en este tipo de modernismo mundanal, hay gente que están viendo algo, lo que sea, están fijos en algo, están pendientes profundamente en algo, le pueden llevar todo lo que hay alrededor y no se dan cuenta, porque su mente está profundamente dedicada a algo, lo que sea. Lo que sea. Por eso es que el Señor habla del engaño en que cayó el pueblo de Israel cuando le dijo a Jeremías, mira, Judá están en tal condición, porque la mente, el corazón los engañó. Pero yo conozco el corazón, yo conozco esa mente. El Señor conocía la iglesia de la Odisea. La Odisea está ubicada, se dice que cuando le menciona Colirio, la historia de esta iglesia, dice que ellos fueron los primeros, miren si estaban avanzados, que fueron los primeros en fabricar colirio. No fue Bochalón, porque Bochalón hace colirio. Pero dicen que esta iglesia, la Odisea, ahí fue donde nació lo del colirio, y que en las partes afuera del pueblo habían 2 fuentes. Busqué la historia de esta iglesia, según el mundo arqueológico y la historia. Dice que tenían 2 fuentes, y el pueblo tomaba agua de esas 2 fuentes, agua fría y agua caliente. Pero cuando había un cambio en esas fuentes de agua, que eran fuentes de aguas naturales, si alguno ha ido al pueblo de Coamo, hay unos baños que le dicen los baños de Coamo, y hay aguas termales, y al otro lado, no lejos de ahí, hay un río y son aguas frías. Pero acá, en un brazo de ese mismo río, hay aguas termales. Hace mucho tiempo que esas aguas estaban allí, y yo creo que están todavía. O sea que este pueblo de la Odisea sabía lo que era el agua caliente y la fría. Y ellos sabían que cuando el agua fría pasaba por un proceso, se conocían que el agua había cambiado, porque tomaban de esa agua y al que habían vomitando dice, el agua está tibia. Eso es lo que se habla de esta iglesia. Unos historiadores. Yo no estoy diciendo que la Biblia dice eso y lo apruebo, pero eso es la historia. Y que vomitaban, entonces por eso es que el Señor le habla, porque ellos sabían de vómito. Sabían de lo que era vomitar agua tibia, porque la tomaban, supuestamente. Entonces aquí lo principal es, amado hermano, que el Señor no está olvidándose del tibio. Él quiere que el tibio deje la tibiez
Y la tibieza viene por causa de envolverse en las cosas del mundo que no agradan a Dios. Esta iglesia tuvo la oportunidad, tuvo la bendición de que el Señor le dice, si oye mi voz y me permite tomar dominio, y con respeto uso la palabra dominio, porque el día que yo sepa que a Dios se le descontrola algo de la mano, me voy a asustar. ¿Qué quiere decir con eso? Porque nosotros usamos mucho la palabra control. Es que podemos pensar de que estamos y no estamos. Mientras permanezcamos en la mano del Señor, a Dios no se le descontrola nada. Él tiene dominio. Es como una madre cuando tienes un niño agajadito, hay peligro allí, lo tiene agajadito ahí. Ese nene, lo que está pasando allá no lo va a pasar a él porque la mamá o el papá o él lo tiene ahí. Pero si ese nene pataletea y se suelta porque hizo fuerza, nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, estamos haciendo fuerza contra el Señor. Y en Puerto Rico hay un refrán que dice, hasta que no dé con la cabeza en la piedra, no aprende. Y muchas veces, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto, el Señor le dijo, para probarte, Deuteronomio capítulo 8, ¿recuerdan esa escritura? Para probarte, te dejé que pasaras hambre, que pasaras esto y aquello para probarte, a ver cómo estaba tu corazón conmigo. Muchas veces somos probados, pero estamos tan entretenidos, tan distraídos que no nos damos cuenta. Y en vez de buscar oro, alabamos el Dios del cielo, en vez de buscar oro, en vez de buscar lo que necesitamos a donde debe de ser, vamos a otro lado. Aquellas 5 vírgenes se tardaron, cogieron mucho tiempo y cuando llegaron ya era tarde. La trompeta está al sonar. La trompeta está al sonar. Tenemos aquí muchas cosas que decir, pero las vamos a dar para otro día. Para otro día que se pueda. Pero este mundo está en desorden, está en guerra. Muchos pueblos están pasando por juicio. ¿No se han dado cuenta? Pero hay juicio. Hay juicio. Hay mucha destrucción en este mundo. En muchas ciudades se nota más que en otras. Y fíjese, cuando quien es la puerta y que está a la puerta y que sigue tocando, le dice a su iglesia, no se olviden, vosotros sois la sal. Vosotros sois la sal, pero si la sal se desvanece, si la sal se daña. Yo trabajé en un frigorífico y trabajé 20 años en un sitio donde se bregaba con carne. Yo sé los colores que coge la sal. Yo sé los colores que coge la sal y lo que le pasa a lo que cuando la sal se vuelve insípida. Lo que estaba... Y la sal se vuelve insípida cuando coge humedad. Y lo que estaba preservando esa sal cambia de color. No le voy a mencionar nada para que no deje de comer, porque ahorita leyeron el capítulo 14 de Romanos. Pero la sal que habla el Señor en Mateo capítulo 5, verso 13, se ha desvanecido, se ha ido, ha perdido la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? La fe. Se ha perdido la vestimenta, se han contaminado, ha perdido el color, la vestimenta de boda. Y hay quien anda desnudo. Y hay quien anda desnudo. Aquí le habla de la vergüenza de su desnudez. Para que no se te lleve la vergüenza, ven acá, compra de mí vestiduras blancas, cúbrete, vístete bien. Seguimos otro día, Dios nos bendiga. Esperamos en el Señor. Esperamos en el Señor que entendamos que nosotros mismos no nos podemos hacer un diagnóstico, nos diagnosticamos mal. Y muchas veces nos apartamos y nos vamos a ¿qué? No a bandolería, porque un hermano nos pronuncia juicio y le hacemos caso a lo que el hermano dijo. Cuando el Señor en su palabra
sabe lo que hace. Acuérdate de del que le llaman el hijo pródigo. De quien tú tienes que cuidarte es del que estaba en la casa. ¿Te acuerdas lo que sucedió en esa historia, en esa parábola? Cuídate del que estaba en la casa. Pero el padre, cuando aquel vino y confesó, se arrepintió y confesó, el Señor no le escondió nada. Dijo, lo mejor para él, que ha vuelto. Lo mejor para él. Y cuando él regresó a la casa, él ni caso le hizo al hermano. Así que cuídate cuando Dios está tratando contigo, está tratando con nosotros. Cuando tú regreses, presta la atención al Señor, no lo que diga el hijo pródigo que está dentro de la casa. Padre,